Según la Constitución de la República, pues el Estado debe garantizar a los habitantes la libertad. Todo ciudadano guatemalteco pues es libre, ¿sí? Ninguna persona, dice ahí la Constitución, puede someter a servidumbre a alguien. Es decir, vivimos en un país en donde no hay esclavitud. En teoría, somos libres. Y voy a pedirles que abran su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y dice la palabra del Señor de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos, al igual que nosotros, hoy en día pues se consideraban libres. Aunque ellos ya habían tenido una historia en donde habían experimentado la esclavitud. Habían sido esclavos del imperio griego, del imperio persa, del imperio babilónico. Y en la actualidad estaban siendo esclavos del imperio romano. Aunque tenían ciertas libertades, pero sí el imperio estaba oprimiendo a toda ciudad conquistada. Y hay una frase que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y los judíos en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos, estaban ciegos. Porque Jesús no se estaba refiriendo a una libertad política. Jesús se estaba refiriendo a una libertad espiritual. Pensando en estas palabras, hermanos, vivimos en países cristianos, en donde se nos ha heredado una religión, se nos ha heredado una convicción, una creencia. Sin embargo, hermanos, muchos viven en la esclavitud del pecado. Y si no hay una libertad espiritual, difícilmente vamos a poder experimentar una libertad personal en nuestro diario vivir. Y Jesús le habla a creyentes, porque Jesús en el versículo 31 dice que les está hablando a los judíos que habían creído en él. Les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como les dije anteriormente, vivimos, hermanos, una tradición evangélica, pero muchas veces no permanecemos en el evangelio, ¿sí? Nuestros actos, nuestros hechos no reflejan el evangelio. Entonces, no vivimos en libertad. Vivimos, claro, en una libertad política, que tampoco es tan libertad, que vivimos oprimidos siempre por las personas que están corrompidas y quieren aprovecharse de los recursos de nuestro país, quieren aprovecharse de las circunstancias para generar mayores ingresos personales. O sea, vivimos oprimidos en realidad, pero según la Constitución somos libres. Pero esa libertad queda quizá en segundo plano, porque Jesús va a una libertad mayor, porque no podemos experimentar una libertad política, una libertad personal, sin antes haber experimentado una libertad espiritual.
Así que Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El experimentar la libertad en Cristo quizá no consiste tan solo en creer en Jesús, ¿sí? Que hasta los demonios creen en Él, ¿sí? Y tiemblan, algo que nosotros muchas veces no tenemos, no sentimos ese temor al estar delante del Señor. Pero entonces el experimentar la libertad no consiste solamente en creer en Jesús, sino que hay que permanecer en sus palabras. Hay que permanecer en el Evangelio, en lo que Él nos ha dejado, en ese legado de enseñanzas. El amor a Dios, el amor al prójimo, el perdón, la misericordia, la bondad, la gracia, la justicia, el permanecer en lo que Jesús nos ha dejado. Eso nos va a llevar a experimentar la verdadera libertad. No consiste en cantar libre, libre, libre. No consiste en declarar yo soy libre, yo soy libre. Consiste en permanecer en el Evangelio, en vivir el Evangelio, en actuar en base al Evangelio. Eso nos va a hacer en realidad experimentar la libertad. Esa libertad que ha traído el Hijo. Cuando Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, está pensando en las dinámicas que se daban en ese entonces en la familia. En ese entonces pues habían padres, hijos y habían esclavos. Pero si uno de los hijos decidía dejar en libertad a uno de los esclavos, pues quedaba libre. Y pensando en esa dinámica, Jesús como el Hijo de Dios puede dar libertad a todo aquel que cree en Él. Por más pecador, por más inmoral, por más injusto que sea la persona, si al Hijo de Dios le place dar libertad a esta persona que está siendo esclava por el pecado, pues será libre. Y damos gloria a Dios porque nosotros, mis hermanos, pues hemos sido libres, pero muchas veces no experimentamos la libertad porque no permanecemos en su palabra, no permanecemos en su Evangelio. Muchos se preguntarán, pero Señor, ¿por qué yo vivo oprimido por la angustia? Señor, pero ¿por qué yo vivo oprimido por la desesperación? ¿Por qué vivo oprimido por tal pecado que cada día me induce a hacer el mal? Señor, pero ¿por qué yo vivo bombardeado por malos pensamientos? Señor, pero ¿por qué yo no puedo tener una buena relación con las personas? ¿Por qué luego sale mi arrogancia? ¿Por qué luego sale mi enojo? Etcétera, etcétera. Pues es porque no estamos permaneciendo en el Evangelio. No lo estamos haciendo. Así que el día de hoy, mis hermanos, quiero retarles a pensar en que la libertad que nos trae Jesucristo no es una libertad solamente de concepto, no es una libertad solamente de ideología, no es una libertad política, es una libertad espiritual, una libertad que nos hace experimentar la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Es una libertad que nos hace vivir gozosos, una libertad que nos hace vivir en paz con el prójimo, una libertad que nos hace actuar con misericordia, con bondad, una libertad que nos hace vivir con agradecimiento a Dios, una libertad que nos hace experimentar el contentamiento, una libertad que nos hace entrar a su presencia en cualquier momento y darle adoración, una libertad que nos hace compartir con nuestros hermanos en Cristo. Pero es necesario que permanezcamos en el Evangelio. Ese es el gran reto, mis hermanos, y voy a pedir que oren junto conmigo.
Amado Padre, te damos gracias por esta pequeña reflexión, porque podemos entender, Señor, que la libertad que el mundo ofrece es una libertad limitada, una libertad solamente de contenido, una libertad que es manejada solamente como una idea que no se hace realidad en los habitantes. Pero la libertad que tú traes, Señor, por medio de Jesús, se puede experimentar en el día a día, se puede experimentar permaneciendo en tu Evangelio. Así que te pedimos que podamos permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, a poder experimentar la libertad haciendo justicia, haciendo misericordia, mostrando nuestro amor al prójimo, mostrando la paciencia, la mansedumbre, mostrando gozo, y que por medio de estas expresiones, Señor, de tu gracia, podamos experimentar esa verdadera libertad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder reflejar a Jesucristo siempre. Ese verdadero Dios que trajo libertad a un mundo caído, a un mundo oprimido por el pecado. Creemos que un día esa libertad que está dentro de nosotros y que se expresa a todas aquellas personas que nos rodean, creemos, Señor, que esa libertad se va a hacer realidad cuando tú vengas. Esa es la esperanza, amado Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.